Buenos días a todos a todos los que nos escuchan desde Latinoamérica y bueno, buenas tardes a todos los que me escuchan desde España. Vamos a hablar un poco de trabajos en altura, de cuáles son las bases y la filosofía de trabajos en altura, las bases también para hacer la propia evaluación de riesgos de este tipo de trabajos. No en vano, pues el tipo de trabajos en altura, pues viene a ser uno de los que mayores riesgos dan en el aspecto laboral, de los que mayor peligro suponen y bueno, pues en los que más esfuerzos muchas veces se prestan pues para poder solucionar estos problemas. Vamos a, Voy a hablar algo de normativa, un poquito de las bases y luego un poquito de los equipos de protección individual necesarios para poder realizar estos trabajos no vamos a decir con total seguridad, porque ya sabemos bueno, siempre que hay riesgo, lo que intentamos es evaluar los riesgos, eso es lo más importante, y una vez evaluados, lo que intentamos es minimizarlos. Evitarlos por completo, pues prácticamente es imposible. El peligro siempre está y lo que intentamos es reducir el riesgo al mínimo, ¿no? Ya hemos dado algún webinar también de evaluación de riesgos, que siempre pues evaluamos según la probabilidad de que ocurra un accidente y la consecuencia. En este tipo de riesgos, la consecuencia siempre va a ser alta, lógicamente, y la probabilidad es lo que podemos jugar. Siempre lo que tenemos que hacer es minimizar la probabilidad de ocurrencia del accidente, de alta a media y, si puede ser, a baja. ¿Para qué? Para que el valor del riesgo sea lo menor posible, ¿de acuerdo? Sabiendo que lo que os digo, pues las consecuencias siempre son altas. Bueno, vamos a empezar primero con definición, un poco de normativa, qué tipo de accidentes hay, la física aplicada a los trabajos en altura, la protección y prevención para trabajos en altura y equipos de protección individual. Si nos da tiempo, entraremos también a hablar un poquito de lo que se llama el síndrome del arnés, que es algo bueno, pues ha producido bastantes fallecidos a lo largo de la historia, cada vez menos, y que es algo pues un poco desconocido por mucha gente, ¿de acuerdo? Entonces sí quería meter un poquito de eso. Hablamos de trabajos en altura a las actividades de mantenimiento, instalación, demolición, operación, reparación, limpieza, entre otras, en las que se realizan pues alturas mayores a 1,80 metros sobre el nivel de referencia. ¿Qué quiere decir? 1,80 metros viene a ser en Latinoamérica, pero en España y gran parte de Europa suele ser 2 metros. También deciros, por ejemplo, que en Reino Unido, pues trabajos en altura lo definen como cualquier trabajo en el que no lo realizas a nivel del suelo. Estamos hablando de la altura de los pies, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues cada país tiene una normativa diferente en función de lo estrictos que queramos ser. Vamos a seguir un poquito. Los ejemplos de trabajos en altura que tenemos pues, son trabajos con andamios, trabajos como vemos en construcción. Estos son el del medio, ¿no? Pues son como encofradores. A ver, voy a indicar, a ver un momentito. Así. Estos son encofradores, es quizás uno de los trabajos con mayor riesgo y con mayor peligro, debido a que no disponen de ningún punto de anclaje superior a ellos. Tenemos también trabajos en celosías, trabajos en escaleras manuales, los cuales tienen muchas particularidades. Hay que decir siempre que los trabajos en escaleras manuales siempre se delegan a la última opción. ¿Por qué? Porque no son los más seguros, ¿de acuerdo? De hecho, hay cierto tipo de plataformas, de lugares donde están incluso prohibidos los trabajos con escaleras manuales. Solamente se utilizan para acceder a un nivel superior, pero nunca para hacer un trabajo en ellos. Pero bueno, no es el caso en muchos países. Pero deciros que por ejemplo en lugares donde hay parques eólicos o construcción de parques eólicos, por ejemplo, por poner uno, está prohibido en muchos de ellos el trabajo con escaleras manuales. Trabajos también en azoteas o en tejados, en este caso, por ejemplo, un tejado con pendiente inclinada.
Trabajos con plataformas elevadoras, bien sean de tijera, telescópicas o de brazo articulada, como es esta, por ejemplo. Y luego hay un ejemplo, luego hay unos casos que son los trabajos verticales. Los trabajos verticales son aquellos que se realizan en suspensión. Este tipo de trabajos tienen unas normativas diferentes y tienen una forma de realización diferentes a todo el resto. ¿Por qué? Los arneses, entre otros, son diferentes. ¿De acuerdo? Van a tener más puntos de anclaje, por lo menos uno más, que el resto de arneses. Hablando de normativa, y no me voy a extender mucho en ello porque bueno, cada uno, yo sé que venís de un país diferente bueno, pues tampoco vamos a hablar demasiado, pero sí quiero especificar por lo menos la normativa un poco de España y luego la normativa he elegido uno de los países de Latinoamérica, pues más que nada porque es la que mayor asistente siempre suele tener y la que más conozco porque he trabajado allí. También he trabajado en Ecuador y en otros países, pero sobre todo en México. La normativa en España pues, se basa primero en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y luego, como muy importante también, las disposiciones mínimas de seguridad y salud en trabajos temporales en altura, que es el Real Decreto 2177 del 2014, de donde se sacan muchas de las presentaciones que tengo yo aquí. ¿De acuerdo? Las normas para la equipación, para los equipos de protección individual, también son diferentes, bien estemos en Estados Unidos, por ejemplo, o en gran parte de Latinoamérica, o bien estemos en España. En España y en particular, vamos, en toda Europa, se siguen las normas EN, ¿no? de normativa europea. Por ejemplo, cada equipo y cada equipo de protección individual dispone de una normativa diferente. Los equipos de descenso, por ejemplo, tienen la EN341 con sus variaciones, ¿de acuerdo? Han salido, de hecho, nuevas variaciones sobre este tipo de equipos. Los dispositivos anticaídas deslizantes, y luego hablaremos de ello, por la EN353 y así sucesivamente. Importante, la EN795, que es la de puntos de anclaje. Ya pueden ser de anclaje fijo, anclajes móviles o de línea de vida horizontal o vertical, sobre raíl, etcétera. Por ejemplo, en México, aparte de la ley del seguro social en México, que es la norma fundamental, ¿no? de seguridad y salud en la Ley Federal del Trabajo de 1970 y el Reglamento Federal de Seguridad y Higiene del Trabajo, ¿no? en 1997, que es el último que salió y uno de los más importantes. Y su revisión, que es el Reglamento Federal de Seguridad y Salud de noviembre del 2014, que es el último que ha salido. La norma oficial mexicana, por ejemplo, habla de trabajos en altura. La norma oficial mexicana, la 009 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del 2011. ¿De acuerdo? Esa es la que es más específica para este tipo de trabajos. Igual pasa en la mayor parte de países latinoamericanos. Bien, por ejemplo, en Ecuador, pues podemos hablar también del Reglamento de Seguridad y Salud, aunque no tienen una normativa específica, por lo menos hace 3 años que estuve, ahora no he encontrado tampoco nada específica para trabajos de altura. Sí, pues se pueden tener normas específicas, aunque hay que diferenciar muy bien entre las normas, hay que diferenciar entre las normas de obligado cumplimiento y las de no obligado cumplimiento. Por ejemplo, estoy viendo ahora en las rondas de preguntas que alguien me dice que en Colombia es 1,50. Puede ser, la verdad es que no me he repasado todas las normas de toda Latinoamérica, pero gracias por comentárnoslo. Cada país, como digo, tiene unas normas específicas, 1,50 a la altura. Así pues, tanto en México como en el resto de países latinoamericanos, como no disponen generalmente de unas normas de normalización o armonizadas para los equipos de protección individual, en la mayor parte de los casos no disponen, se suelen acoger o bien a las normas ANSI, que son las de Estados Unidos, o bien a las normas EN, que son las que se utilizan en Europa. Si bien las normas EN, por ejemplo, eran la 795, la 341, la 361 para arneses, etcétera, si nos fijamos un poco en las normas americanas, las normas estadounidenses, pues hablamos de las ANSI, como la Z359.5, la .11, que es para el arnés de cuerpo entero, la .15 para cuerdas salvavidas verticales, etcétera. Antes de nada, pues hablar un poco de las causas de los accidentes, ¿no? También me dicen por aquí en el foro
agradezco todo esto porque, bueno, ya me voy enterando de cosas, pero vamos, es verdad que me dicen que no hay normas ecuatorianas y que se basan un poco en las normas internacionales, ¿de acuerdo? O sea, que es un poquito lo que habíamos dicho. Las causas de los accidentes, yo siempre explico que, bueno, pueden ser humanas o pueden ser materiales, pero a mí las que más me importan son las humanas. Las materiales, al final, que vamos a hablar luego, pues carencia de equipo de protección individual o personal, etcétera. Pero las más importantes quizás son las humanas. Las humanas como las psicológicas, como la inquietud, la falta de atención, etcétera. Y en psicológicas habrá que ver un poco de dónde vienen. Pues la falta de atención y la inquietud, ¿de dónde puede venir? Pues puede venir de tener problemas, etcétera. Yo ahora estoy dando mucha formación a trabajadores que suben aerogeneradores, a molinos de viento, aerogeneradores, en parques eólicos. Muchos de ellos están muy lejos de sus casas, muy lejos de sus familias, están durante un mes, 2 meses fuera, luego vuelven. Y claro, eso hace muchas veces que, pues bueno, que todos los problemas que puedas tener los traigas contigo y puedas tener esa falta de atención en muchas ocasiones. Potencio mucho lo que es la focalización, la atención en el trabajo, ¿de acuerdo? Porque un pequeño fallo, cuando estás en otro tipo de trabajos, pues bueno, pues simplemente puede ser un fallo en la propia producción o en el trabajo, pero un pequeño fallo en trabajos verticales o trabajos en altura, pues puede ser fatal, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante las causas psicológicas. Para eso es muy importante también la actitud del propio responsable de equipo. Causas físicas como vértigos, mareos, edad, fortaleza, etcétera, y formativas, pues una incorrecta utilización de los equipos de protección personal, etcétera. Es importante, y eso sí es por lo menos en España y en gran parte de Latinoamérica es exactamente igual, que los trabajadores tienen que ser mayores de 18 años, importante. Todos deben tener un certificado médico de aptitud, o sea que son aptos para poder trabajar en trabajos en altura. Una formación teórica, práctica, una autorización escrita de la empresa y cursos de reciclaje, ¿de acuerdo? No solamente vale con un curso a lo largo de tu vida laboral, sino que, bueno, pues de vez en cuando tiene que haber cursos de reciclaje y simulaciones, que quiere decir simulacros de accidentes, etcétera. Entre las causas materiales, la principal es la carencia de los equipos de protección personal. Esa es la más importante. Y luego también la falta de revisión. O sea, o no tenerlos o tenerlos mal. Tener equipos de protección personal que están desfasados, descatalogados o que simplemente no cumplen con la normativa vigente. ¿De acuerdo? Para ello, pues debemos de disponer de procedimientos de compra de EPPs, procedimientos de revisión, de gestión de equipos de protección personal, etcétera. ¿De acuerdo? Luego hay un tipo de causas, aparte de las humanas, las materiales, que son las organizativas. Muy importante. Las causas organizativas, que son las que se regulan, por ejemplo, pues por las normas, pues que todas las empresas tienen que tener una política, una concienciación, procedimientos de trabajo, controles periódicos. Bueno, pues aquí ponemos esa foto, bueno, que es un poco descriptiva de la falta un poco de organización, ¿no? Pues cuando nos falta algo, tenemos prisa por hacer un trabajo, venga, pues lo hacemos de cualquier forma. O sea, eso es una falta de organización, no es una falta de, o sea, no es una causa humana y ni siquiera es una causa material. Es una falta de una organización, de haber planteado este trabajo correctamente y de no haber hecho un procedimiento de trabajo. Es fundamental para todo trabajo en altura, procedimiento de trabajo y luego, si se requiere, una vez que se haya hecho el procedimiento, elaborar permisos de trabajo. Los permisos de trabajo son importantes, ¿de acuerdo? Cada vez que se va a hacer un trabajo, un permiso diferente, con una persona involucrada en lo que es la revisión de todo el material y un poco pues un supervisor de seguridad y salud. También hablamos aquí de las prisas, el cansancio, influencias de los factores meteorológicos, etcétera. ¿Hay accidentes evitables? Bueno, pues lógicamente, claro que hay accidentes evitables. Prácticamente todos los accidentes se podrían haber evitado, todos. En el momento en que hacemos una investigación de accidentes nos damos cuenta de multitud de errores en función de todas esas causas que habíamos estado viendo. Contratar con empresas que no cumplen con la normativa,
conlleva responsabilidades, ya que el contratante es responsable subsidiario de los accidentes. Responsabilidad en cadena. Vamos a hablar tanto ahora como en organización, tanto en organización como en cuanto a los equipos de protección individual, decimos que toda cadena es tan débil como la cadena, como el eslabón más débil, o sea, toda cadena, perdón, es tan fuerte como el eslabón más débil. ¿Qué quiere decir? De nada sirve que tu empresa haga todo bien, tenga todos los papeles en regla, la organización sea perfecta, que tus trabajadores lo hagan todo perfecto, pero si contratas a una empresa que no lo hace, se rompe la cadena, ¿de acuerdo? Pasará igual luego con los equipos de protección. De nada sirve tener el mejor arnés, la mejor cuerda, los mejores conectores, pero si luego el punto de anclaje no es válido, todo se va a venir abajo. O sea que toda cadena es tan fuerte, tan débil como el eslabón, o sea, tan fuerte como el eslabón más débil. Otros ejemplos, otras fotos, ¿no? Pues de casos, algunos no, todos son casos reales, ¿no? Un caso real de una instalación de un aire acondicionado, bueno, está claro que el punto de anclaje no es válido y que esto, ¿por qué se hace? Bueno, pues a veces por falta de conocimiento, por falta de formación, pero generalmente estas cosas se hacen por falta de previsión. Tú llegas a una casa o una instalación, a algo que vayas a hacer, tienes que hacerlo, te han contratado para hacer ese trabajo, o tu jefe te ha dicho tienes que hacerlo y no tienes los materiales. ¿Qué haces? O esperas, compras los materiales, compras los equipos de protección personal, das el curso y retrasas el trabajo 2 semanas o un mes, o lo haces ya. Bueno, pues a veces se asume el riesgo, pero el riesgo no se puede asumir. Lógicamente, todos los accidentes son evitables. Aquí vemos, por ejemplo, un sencillo caso de cómo poder evitar este tipo de riesgos, que es simplemente con un puntal de ventana o un puntal de puerta, sin tener que hacer ningún tipo de obra de construcción, sin tener que hacer ni un solo agujero. Este puntal está bajo normativa ANSI y bajo normativa EN, la 795, que es la de punto de anclaje. O sea, que es una solución perfecta para un problema muy común. ¿Qué coste tiene? Pues a veces pues no tiene más coste que pues, $300, $400 o $200, no tiene mucho más. O sea que muchas veces por un valor muy pequeño se pueden evitar accidentes muy importantes. Vemos otras fotos, tampoco quiero explayarme en fotos, pero vamos, para que veáis simplemente este tipo de trabajos en altura con esta escalera, que pueden ser fácilmente 10 metros. Es una foto real, además a las afueras de Madrid. No voy a decir el centro comercial, pero bueno, ya todos lo imagináis, ¿no? Bueno, vamos a pasar un poco por aquí. Quiero hablar sobre todo de factor de caída. ¿Qué es el factor de caída? El factor de caída expresa la gravedad de una caída y es muy importante en trabajos en altura. El factor de caída es la altura de caída libre dividido entre la longitud de cuerda usada. La altura que te vas a caer, si te caes, dividido entre la longitud de la cuerda que estás usando, ¿vale? Para no caerte. Hablaremos también de la fuerza de choque, que es la fuerza que se transmite en una caída y que se transmite directamente hacia el propio trabajador, hacia el cuerpo del trabajador. Ejemplos. Bueno, pues en este caso estamos anclados por encima de nosotros. La cuerda que nos está sujetando de no caernos sin estar en tensión, porque no puede estar en tensión, pero no tiene capacidad de caída. Directamente, si te caes, te quedas colgando directamente. Esto es un factor de caída cero. El factor de caída cero es el mejor que podemos tener. ¿De acuerdo? Tenemos que buscar siempre el factor de caída cero. La longitud de la caída libre va a ser cero, la longitud de la cuerda usada, da igual cuál sea, la división es cero. ¿Qué podemos utilizar aquí? Podemos utilizar tanto sistemas sin absorción de energía como sistemas con absorción de energía. La absorción de energía realmente es un dispositivo que lleva el cabo de anclaje que en caso de caída se descose, se alarga para evitar un poco la fuerza de choque. La fuerza de choque que es contra nuestro cuerpo, ¿vale? Nos va a dar un choque menos violento contra nuestro cuerpo. Y es lo que hay que ir buscando. En este caso,
la caída y la longitud de la cuerda es exactamente la misma. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un factor de caída 1. Y con factor de caída 1 es el máximo factor de caída que podemos tener. Esto sería un factor de caída 2 y el factor de caída 2 solamente se podría asumir haciendo una evaluación de riesgos específica en el cual se diga que no se puede hacer con un factor de caída menor, pero en caso de caída pues tenemos un sistema de absorción de energía muy bueno, que absorbe mucho la energía y que, bueno, pues que nos va a dar unas garantías de que no va a producirse ningún problema, ¿de acuerdo? Opciones para trabajo en altura. Como veis, paso algunas que considero que no son tan importantes, tenemos un tiempo un poco reducido y espero que lo entendáis. Prevención, sistema de sujeción o sistema anticaídas. El sistema de sujeción es el sistema que nos está sujetando, ¿de acuerdo? Que nos está sujetando y que está en tensión. Y el sistema anticaídas es el sistema que limita y detiene la caída. No la evita, pero la detiene en caso de producirse. El sistema anticaídas tiene que estar siempre sin tensión, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en este caso, bueno, este caso mejor, que es el más descriptivo para trabajo en altura, porque el otro era para trabajo en suspensión. En este caso, la línea de trabajo es la línea de sujeción y al final la línea de trabajo igual va a ser la plataforma, lo que nos mantiene no en suspensión, pero lo que nos mantiene sin caernos. En caso de que nos caigamos de la plataforma, lo que se activa sería la línea que está destensada, que es la línea anticaídas. Vemos, por ejemplo, este otro caso, que es una escalera con una línea de vertical anticaídas. Bueno, pues en este caso, el sistema de trabajo o el sistema de sujeción es la propia escalera, nuestras manos, nuestros pies, es lo que nos está sujetando, y el sistema de seguridad o la línea de seguridad sería esta que vemos aquí, que es una línea sin tensión y que nos une a nosotros con la línea de seguridad. Todo esto es el EPP. El equipo de protección personal empieza en el arnés y pasa por el dispositivo anticaídas y por la línea vertical anticaídas. Bueno, hablamos ahora de los equipos de protección personal. Los equipos de protección personal, bueno, pues tienen que estar sujetos a normas, obligatoriamente. Ya bien sean en Latinoamérica normas ANSI o normas de CE, eso mínimo, y normas EN, ¿no?, de la normativa europea. Hay tres categorías generalmente en todos los EPIs, en todos los EPPs, que son categoría 1, 2 y 3. La categoría 1 son aquellos, estos equipos de protección evitan aquellos riesgos que, bueno, pues que no son muy, o sea, afectan solamente a una parte del cuerpo y no son vitales. La categoría 3, por contra, evitan riesgos vitales para el organismo y cubren sobre todo pues, o una zona vital del cuerpo o cubren generalmente todo el propio cuerpo. En la categoría 3 se engloban todos los equipos de protección personal de trabajos en altura, absolutamente todos, excepto como mucho, pues por ejemplo, las botas que te están evitando o el calzado de seguridad que te están evitando en una parte local, aunque evitan un riesgo importante, que serían categoría 2, ¿de acuerdo? Importante no usar equipos deportivos, no modificar los equipos de protección, no se pueden pintar, no se pueden marcar, no se pueden coser, no se pueden agujerear, como he visto en muchos casos, cascos de trabajo agujereados para mayor ventilación. Bueno, no se puede modificar absolutamente nada, tal cual se compran, tal cual se ponen, ¿de acuerdo? Se deben cuidar, limpiar, mantener, revisar un equipo de protección personal, sobre todo si es textil, tiene que poderse lavar fácilmente. Este lavado se tiene que hacer siempre con aguas solamente, como mucho con algún jabón neutro, pero simplemente para quitar un poco el polvo, para quitar un poco las impurezas que tengamos ahí y nada más, ¿de acuerdo? No centrifugar en una lavadora, no usar productos químicos, nada de eso. Y el secado siempre a la sombra y sin calefacción. O sea, no al sol. El sol es el mayor enemigo de los equipos de protección individual, de los equipos de protección personal, como las cuerdas, arneses, etcétera. El sol degrada los equipos de protección. ¿Qué duración tiene un equipo de protección? Bueno,
Siempre un equipo de protección personal tiene que estar sometido a revisiones. Revisiones periódicas por el propio usuario, por la propia compañía y en todo caso revisiones generalmente son anuales, cada 12 meses, por alguien que ha formado el propio fabricante. Y aquí hay una controversia. ¿Por qué? Porque, claro, lógicamente, si tenemos equipos de protección de muchas marcas, pues tenemos que estar formados uno de nuestra compañía por todas las marcas para poder ser revisados esos equipos de protección. Eso es un problema que existe en todos los equipos de protección y que marcan sobre todo el propio fabricante. Entonces, el propio fabricante de las instrucciones te va a decir quién puede revisar estos equipos. Al menos de forma temporal, el propio usuario tiene que hacer una revisión general de todo el equipo de protección. Todos los equipos de protección personal de alturas tienen grapado consigo mismo, o sea, tienen al comprarlos obligatoriamente un manual de instrucción y un manual de revisión. Ese sería el que tendríamos que utilizar. Bueno, pues por ejemplo aquí el ejemplo de ficha de verificación, pues para un arnés, pues año de fabricación, qué fecha se ha comprado, fecha de primer uso, decir que todos los equipos todos los materiales que sean textiles tienen caducidad, todos. Por ejemplo, una cuerda generalmente no tiene una caducidad mayor de 10 años. O sea, a los 10 años, aunque no se haya utilizado, generalmente hay que desecharla. Los arneses suelen estar entre 5 y 10 años en función de la calidad del arnés. Pero vamos, si supera la fecha de caducidad, aunque no se haya sacado de la propia bolsa, hay que desecharlo. No quiere decir que la fecha de caducidad sea la fecha de vida útil. La fecha de vida útil, lógicamente, dependerá del uso que se le dé. Siempre será menor que la fecha de caducidad. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué equipos tenemos? Bueno, pues por ejemplo, equipos de protección personal como casco, siempre tiene que ir con barbuquejo o con protección de barbilla, como vemos aquí. ¿Para qué? Para que en caso de caída no se caiga el casco de la cabeza. Debe ir sin visera, debe ir sin agujerear generalmente, pero vamos, básicamente tiene que cumplir con la ANSI Z89.1 del 2009, ¿de acuerdo? Esto para, ya os digo, países latinoamericanos. Para países europeos o en España sería otra norma, creo que es la 397, la EN 397. No me acuerdo de todo para ser realista, ¿no? Pero bueno, siempre tengo una lista ahí con todas las EN que son necesarias. Protección de calzado, lógicamente, protección de manos y va en función del tipo de trabajo que vamos a hacer en altura y ropa de trabajo adecuada. La ropa de trabajo es importante y es importante de forma general que sea elástica, si puede ser, o sea, que no sea muy rígida y que no sea totalmente ajustada. Si es muy ajustada, podemos tener un problema como que, sobre todo, pues en caso de caída, pues podemos tener problemas, especialmente los hombres con los órganos genitales. Ha habido muchos casos en los cuales, al utilizar ropa muy ajustada o ropa muy rígida, pues ha habido problemas de hernias y de roturas, ¿no? O sea, problemas bastante graves. Ese tipo de problemas no salen en las estadísticas, generalmente salen los problemas pues mortales, etcétera, pero son muchos problemas, como también incluso el caer mal, el colocarte el arnés donde no debes ponértelo o como no debes ponértelo, y puede suponer pues una fractura de cadera, una fractura de hombros o incluso en algunos casos paraplegias o hemiplegias, ¿de acuerdo? Los arneses siempre tienen que ser de cuerpo entero y tienen que seguir la norma ANSI 359-11 del 2014 o en España y en Europa la UNE-EN, la norma europea 361, ¿de acuerdo? La 361 que regula las anillas pectorales y las dorsales, que son las dos anillas que todo arnés tiene que tener, por lo menos la dorsal, que es la de espalda, esa es la mínima. Algunos arneses tienen la dorsal, espalda, tienen también la pectoral, algunos tienen también las laterales, que son estas que hay unidas al propio cinturón, en caso de que lo lleve, no es obligatorio tampoco, y que sirven para posicionarte en una postura de trabajo. Y luego tienen también algunos
la ventral, que es la línea principal, pero que esta solamente se utiliza para trabajos verticales, trabajos en suspensión. Arneses hay todos estos tipos, pues podemos tener desde el más básico, que viene siendo este de abajo de la izquierda, podemos pasar por el siguiente, que sería el de la derecha, que tiene ya anillas pectorales, dorsales y tiene también dos laterales, porque le han añadido un cinturón, es como el de la izquierda, pero con un cinturón añadido. O luego podemos pasar a otros más complejos, como el del medio de abajo, que es de trabajo vertical, o los dos de arriba para trabajos de larga duración en altura, ¿no? Que ya disponen de un asiento, especiales, etcétera. Siguen normas diferentes, todos tienen la norma 361, por ejemplo, en Europa, pero los que son más avanzados tienen que seguir otro tipo de normativa. Me dicen por aquí que EPP falta casco con barbuquejo. No, o sea, ya lo he comentado antes, ¿no? O sea, todos los cascos tienen que tener protección de barbilla o barbiquejo, ¿no? Algunos sitios se llaman barbiquejo, aquí dicen barbijo. Bueno, en función del país se dice de una forma, pero vamos, tiene que tener un arnés de sujeción por debajo de la barbilla. La forma de poner del arnés, pues importante. Siempre es que cada arnés es un poco diferente, pero siempre hay que tener en cuenta que ninguna cinta tiene que estar revirada y darte cuenta también de que en las anillas de las perneras tiene que entrar fácilmente la mano. ¿De acuerdo? Fácilmente, pero un poquito ajustada. Tenemos aquí una serie de tipo de conectores. Bueno, pues es interesante verlos, ¿no? Pues, con los conectores son la unión entre equipos de protección personal, por ejemplo, unión entre cuerda y cabo de anclaje, unión entre cabo de anclaje y el arnés, etcétera. ¿De acuerdo? Los hay de varios tipos, pues como por ejemplo este, que es automático, este también es automático, de gran amplitud, y estos que son de seguridad. Los de gran amplitud, por ejemplo, y los automáticos, bueno, pues en cuanto se sueltan, en cuanto se suelta su manipulación, se cierran automáticamente. Hay que tener en cuenta que los de seguridad no. Los de seguridad son este tipo, o también se llama de rosca o conector de seguridad. Más conectores, más tipos. Luego también en función de la forma, pues podemos tener simétricos, asimétricos o ovalados. Se prevé que, hombre, para gente que no tiene mucha experiencia, lo mejor es que utilicen simétricos, porque si utilizan este tipo de ovalados o forma de pera o asimétricos pueden tener fallos, ¿de acuerdo? Fallos a la hora de su utilización. Lo mejor siempre en ese caso, en el caso de gente poco experta o con poca formación, una formación muy básica, lo mejor es siempre simétricos y así no hay ninguna confusión. Cuidado con cómo poner los conectores, ¿no? Pues los conectores siempre tienen que estar en esquinas, protegido o sea, no tienen que estar nunca puestos como en este caso, en estos esquinazos, porque en cuanto reciben fuerzas axiales o fuerzas de tracción que no son las como tienen que ser, o sea, verticales, pues la protección disminuye. Por ejemplo, si un conector aguanta 22 kilonewtons en fuerza vertical, en este caso, 22 kilonewtons son 2.200 kilogramos en estático o 2.200 kilos en caída vertical, en dinámico. Por ejemplo, si se revira el propio conector, en horizontal aquí vemos que está soportando 6 kilonewtons solamente, que vienen a ser unos 600 kilonewtons en estático, pero en caída vertical son en dinámico 60 kilonewtons, o sea 60 kilogramos. Alguien que pese más de 60 kilos, si el conector está en esta posición horizontal, podría romperse con facilidad. No está pensado para trabajarlos así. Podemos hablar de cintas, ¿de acuerdo? Estas cintas de sujeción, cintas de anclaje, bueno, pues siguen la 395 según dispositivos de anclaje, según la normativa europea, por ejemplo, se pueden utilizar para un punto de anclaje. Por ejemplo, en una celosía o en una viga, una IPN, donde sea muy grande, no quepa el conector, bueno, pues siempre podemos ayudarnos de este tipo de cintas. Me gustaría hablar también de lo que es el doble cabo. El doble cabo es el elemento básico de seguridad para progresión.
El doble cabo se utiliza sobre todo para progresión en celosías o progresión en diferentes sistemas de trabajo. Es muy importante tener este tipo de sistemas porque es lo más seguro que tenemos ahora mismo. Lo más seguro, ¿por qué? Porque no te has quitado de uno cuando te has conectado ya del siguiente. Entonces la progresión se hace de una forma fácil, siempre teniendo un punto asegurado en la propia estructura. De forma que esta zona con el absorbedor de energía que tenemos aquí negro a la derecha iría conectado a la anilla pectoral o a la anilla dorsal del propio arnés, y luego estos dos conectores de gran amplitud irían anclándose sucesivamente por toda la celosía, de forma que siempre estás anclado de un mismo punto, o sea, de un punto al menos, ¿de acuerdo? Nunca tenemos, nunca estamos sin un punto asegurado, que es lo que se trata. O sea, siempre tenemos que tener un punto de seguridad, por si acaso, en cualquier momento, si te escurres, te caes, estar sujeto. Bueno, vemos también, antes de nada, la normativa. Bueno, pues la normativa era 359.13 del 2009, según ANSI, o según la normativa EN, suelen tener tres normativas. Uno, lo que es el cabo de anclaje, la 363, otro, lo que es el absorber de energía, que es la 355, y otro, los conectores, que es la 362. ¿Qué es un elemento de amarre? Un elemento de amarre es una cuerda de posicionamiento. ¿De acuerdo? En este caso, por ejemplo, mira, aquí tengo puesta la del, según la normativa europea, que es la 358. Este elemento de amarre sirve para descansar, llegar a una posición, anclarte o bien de la anilla ventral si la tienes, o bien de las anillas laterales, como en este caso, alrededor de un poste o de una celosía, y poder estar trabajando en semisuspensión, ¿de acuerdo? Poder descansar, poder incluso tener los brazos liberados, las manos liberadas, y poder realizar un trabajo en medio de una escala o en medio de una celosía o de una estructura. Cuidado que en esta fotografía falta algo, y es falta la parte superior del arnés, ¿de acuerdo? Que es obligatoria. No está puesto en el dibujo, pero sería obligatoria. Aparte, esto no valdría por sí mismo, tendríamos que estar sujetos a otro punto como seguridad, porque ya os he dicho que toda la línea de seguridad tiene que estar sin tensión, y este cabo de amarre está tensionado, está en tensión, porque tú estás apoyado sobre él, con lo cual deberíamos de tener adicionalmente a este cabo de anclaje un elemento más de seguridad que iría del pecho o de la espalda a algún elemento superior, para mantener ese factor de caída que os decía antes entre 0 y 1. En este caso, pues vemos aquí que, bueno, esa es la 358, la normativa que se sigue, ¿de acuerdo? Estos también son elementos de amarre. No necesitan tener absorbedores de energía estos elementos, porque al trabajar en tensión podrían dispararse, podrían saltar, con lo cual serían simplemente el propio elemento, que es un dispositivo generalmente estático, no dinámico. De cuerdas no voy a hablar mucho, porque, bueno, de cuerdas... bueno, aquí, mira, me preguntan aquí, por ejemplo, si hay algún catálogo o compendio oficial donde existen todos esos conectores. Bueno, pues no. La verdad es que, por ejemplo, aquí en España seguimos una guía de equipos de protección individual que se llama la guía SEPAL, que, bueno, pues marca un poco pues las normas básicas de todos los equipos de protección personal, y vienen casi todos estos que estoy hablando, pero en cada país puede ser diferente, ¿de acuerdo? Yo lo que suelo entrar es en propios catálogos de fabricantes, pero cuidado, porque no todos los fabricantes te dan todos los equipos de protección certificados por normativa de trabajo. Entonces hay que definir muy bien qué es trabajo y qué es deporte, porque hay muchos equipos que son muy parecidos y se utilizan para alpinismo, para andinismo, para escalada, etcétera. ¿De acuerdo? Deciros que las cuerdas que se utilizan en trabajo en altura, trabajo vertical, todas estas cuerdas son semiestáticas, o sea, son de un coeficiente de elasticidad inferior al 5%. ¿Qué quiere decir? Si te caes y te sujeta una cuerda de trabajo, por cada 100 metros se va a alargar 5 metros. Es el efecto yo-yo que decimos. Entonces, si tú estás sujeto de una cuerda de 5 metros por encima de ti, saber que se va a alargar un 5% de 5 metros.
acuerdo? Quería hablar, para terminar ya estamos ahí rozando el límite, del síndrome del arnés. El síndrome del arnés, bueno, pues a principios de los años 70 se cambian las técnicas de exploración de cuevas verticales y se empiezan a utilizar, se deja de utilizar las escaleras que tradicionalmente se utilizaban y se empiezan a utilizar arneses y cuerdas. Pero los arneses que se utilizaban antiguamente, en aquellos años, pues eran unos arneses muy antiguos, muy malos, no tenían nada de almohadillado en las perneras. ¿Y qué estaba pasando? Bueno, pues se empiezan a registrar casos de fallecimientos o problemas muy importantes de mucha gente que está durante mucho tiempo en suspensión, con inactividad, o sea, sin movimiento, y bueno, pues que luego cuando salían fuera se empezaban a encontrar muy mal, eh, se iban al hospital, les llevan al hospital y de camino al hospital en muchos casos fallecían. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Bueno, hay dos factores importantes en el síndrome del arnés. Uno es la inmovilidad y otro es la suspensión. Tienes que estar en suspensión y tienes que estar inmóvil. Para ello, para que tengas que estar inmóvil, lógicamente puede producirse por dos motivos, o porque estés muy concentrado y estés trabajando en suspensión, como le pasaba a la gente esta de las cuevas, a los espeleólogos, o directamente que por algún motivo de inconsciencia, de que pierdas la conciencia, te caigas, te quedes en suspensión en un arnés y nadie te rescate o te rescaten tarde, ¿de acuerdo? Se piensa que este síndrome empieza a funcionar o empieza a pasar a partir de 10 o 15 minutos en suspensión e inmovilidad, con lo cual antes de 10 minutos deberíamos de tener un sistema de rescate del trabajador que se ha quedado en suspensión. Si no lo tenemos, en caso de accidente, ese trabajador va a correr riesgo del síndrome del arnés. ¿Por qué pasa el síndrome del arnés? Bueno, el síndrome del arnés, aquí bueno, tiene ahí mucha literatura, pero al final, el síndrome del arnés lo que provoca es un estrangulamiento de las extremidades inferiores, de las piernas. Con ese estrangulamiento hace que la sangre que se encuentra en las arterias y venas de las piernas se queden ahí bloqueadas y no retornen al corazón. Cuando estás más de 10 minutos con esa sangre sin oxigenar, porque no ha pasado por el corazón ni por los pulmones, en las piernas, al hacer el rescate, ¿no? Cuando más de 10 minutos, a ver, todo es relativo, pueden ser 10 o 20, o una hora en algunas ocasiones, o menos, bueno, al aflojar ese arnés en el propio rescate, toda esa sangre sin oxigenar va a retornar al corazón y el corazón la va a mandar directamente a órganos vitales como el cerebro, los pulmones, etcétera, y va a producir un shock, un colapso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, los síntomas primero son entumecimiento de piernas, dolor intenso e hipotensión. Lo que hay que hacer, básicamente, ya para terminar, que vamos un poco más de tiempo, es, primero, rescate lo más pronto posible, si puede ser antes de 10 minutos. Si no puedes bajar al trabajador accidentado, al menos llegar hasta él. Si está en estado de consciencia, mantenerle consciente, hablando con él. Si está en estado de inconsciencia y no tenemos medios para bajarle, al menos moverle las piernas. Es muy importante hacer circular la sangre por las piernas y prepararnos para que lleguen los servicios de emergencia exterior. Siempre es importante el método PAS. Nosotros por lo menos aquí llamamos el método PAS, que es el de proteger, avisar y socorrer. Lo primero de todo, proteger al trabajador, avisar a servicios de emergencia para que vengan y luego, si podemos, socorrer. ¿Cómo protegemos al trabajador? Pues la mejor manera es llegar hasta él, hablar con él, mantenerle en contacto, un contacto físico, y si no está consciente, como os digo, moverle las piernas arriba, abajo, para evitar este trauma, ¿no? Este trauma del arnés o este síndrome del arnés que se llama. Si le podemos rescatar, no liberarle la tensión de las piernas, no aflojarle directamente el arnés, sino mantenerle en una posición, si está semi-inconsciente, pues así, agachado, en cuclillas o posición semisentada. De esta forma evitaremos que la sangre pase de golpe de las piernas al corazón. Y si está en estado de inconsciencia, sin aflojarle el arnés, directamente colocarle en la posición de seguridad.
unos 30-40 minutos antes de pasar a una posición horizontal e ir aflojándole las correas del arnés poco a poco, pero no muy rápido, ¿de acuerdo? Es muy importante hacerlo, pero de una forma muy gradual. Bueno, quería terminar con esto porque en muchos casos, en muchos cursos, pues no se da nada no se habla nada de rescate, y lo que a veces optamos es por, en lugar de explicar cómo rescatar, más que nada porque los trabajadores muchas veces no tienen medios para poder practicar el rescate es muy complicado, es lo más complicado, requiere de muchas simulaciones, de muchos simulacros, de practicarlo muchas veces, y aún así, cuando pasa, cuando tienes que rescatar a alguien en un hecho real, en algo real, es sumamente difícil, ¿de acuerdo? Entonces, lo que intentamos es explicar por lo menos cómo aplicar este tipo de medidas, cómo intentar reanimar al trabajador que se ha accidentado en caso de que esté inconsciente o cómo evitar este síndrome del arnés. Bueno, siento no poder continuar mucho más, pero bueno, ya es muy tarde, ya son -10, me he pasado casi unos minutos, pero bueno. Voy a leer un poquito a ver qué me estáis contando por aquí, si tenéis alguna pregunta. Dicen, ¿por qué se usan arneses con absorbedores de impacto a una altura menor de 5,6 metros? Algunos lo utilizan a 2 metros de altura. Bueno, hay que tener mucho cuidado con los absorbedores de energía. Si tú utilizas un dispositivo anticaídas y el dispositivo anticaídas más el absorbedor de energía desplegado supera la altura a la que tú estás trabajando, te vas a dar contra el suelo. Con lo cual, siempre decimos que las alturas más seguras son las mayores. Las alturas más comprometidas son a menos de 4 metros, siempre. Por eso hay que tener mucho cuidado con una falsa seguridad, lo que llamamos falsa seguridad. En Colombia la norma es 1,5 y en España 1,8. No, en España es 2 metros. En España es los pies a 2 metros. Hay otra normativa que te dice que pueden ser los pies a 2 metros o el punto de operación, lo que estamos haciendo, trabajando con las manos, a más de 3,5 metros. ¿De acuerdo? Pero bueno, básicamente entre el punto de operación y los pies, pues viene a ser 1,5 metros, con lo cual más o menos se corresponde. ¿De acuerdo? Solo como comentario al respecto, en Chile existe obligación legal de usar de cinta antitrauma para mitigar el efecto de estrangulamiento de extremidades inferiores con las cintas del arnés. Se deben utilizar 2 cintas antitrauma. Bueno, las cintas antitrauma son unas cintas que se utilizan cuando estás consciente, ¿de acuerdo? Si estás consciente y tienes una caída, estas cintas lo que haces es utilizar las cintas para colocar los pies. Estas cintas parten del propio arnés y van a los pies. De esta forma lo que haces es mantener las rodillas flexionadas cuando estás en suspensión y así permiten el paso de circulación. Pero claro, Luis, si estás consciente, si estás inconsciente y has tenido una caída, esas cintas antitrauma no te las puedes colocar. Yo creo que son esas las que tú te refieres, ¿no? Porque son las que hay, ¿no? Las que se llaman cintas antitrauma. ¿De acuerdo? Entonces, pues es complicado si en caso de inconsciencia. Me preguntan si puedo mandar la presentación. Pues bueno, es un poco complicado porque tiene derechos, pero vamos, lo hablo con EALDE. ¿Hay algún instructivo para rescate en caso de sufrir un accidente en altura? Bueno, hay numerosas publicaciones que puedes utilizar para practicar un rescate, ¿de acuerdo? Para los instructivos, al final, pues es lo mejor, más que instructivo, es apúntate a un curso, haz un buen curso si tienes que hacer un rescate, porque por muchos instructivos que hagas, hasta que no lo hagas de forma física, de forma formativa, no vas a aprenderlo, ¿de acuerdo? O sea que yo te recomiendo que por muchos instructivos que veas, primero tener una buena formación y luego luego amplía tus conocimientos con instructivos, con libros, etcétera. ¿Qué exámenes médicos determinan hacer el curso de trabajos en altura? Bueno, el examen médico, cada país es diferente. Por ejemplo, en España se realizan exámenes médicos con protocolos específicos para trabajos en altura, ¿de acuerdo? Si pasas ese protocolo, pues
eres apto. Al final los protocolos son muy sencillos y básicamente te miran el equilibrio, te miran un poco el oído, ese tipo de cosas que hacen que no puedas ser apto. O también te miran la fortaleza física o algún tipo de enfermedades que puedas ser susceptibles de no poder hacer trabajo en altura. Me dicen, si se trabaja a una altura de 3 metros es necesario colocarse el absorbedor de energía. A ver, todo es variable, ¿de acuerdo? El absorbedor de energía se utiliza sobre todo para evitar fuerza de choque contra el cuerpo. Exclusivamente para eso. Pero si vas a tener riesgo de que te puedas dar contra el suelo, lo que tienes que utilizar es sistemas restrictivos. Sistemas que hagan que el factor de caída sea cero y en ese caso no necesites un absorbedor. O sea, para trabajar a 3 metros, obligatoriamente factores restrictivos, factor de caída cero y sin absorbedor de energía. Pero solamente en ese caso. Vale. Bueno, me preguntan por aquí también, ya por último, Danica, si voy a impartir algún otro webinar de seguridad para estar pendiente. Bueno, pues estoy dando generalmente pues un par de ellos al mes, o 3 a veces, o 1, pues depende, ¿no? Y no, ahora mismo no tengo ninguno en adelante, pero bueno, seguro que van a salir. ¿Vale? Se suelen dar de trabajos en altura, espacios confinados, también es muy interesante que va un poco al hilo también de este tipo de trabajos y bueno. Y ya por último, me preguntan aquí, ¿cuándo se utiliza el retráctil? El retráctil que algunas personas les llaman yo-yo, ¿no? Porque se recoge en el dispositivo arriba, ¿no? A ver, el retráctil se utiliza sobre todo la mayor parte de las veces que puedas. ¿Por qué? Porque es uno de los dispositivos mejores. El dispositivo retráctil, al estar siempre con una ligera tensión arriba, al recogerse arriba, lo bueno que tiene es que siempre el factor de caída es cero. La única limitación del dispositivo retráctil es tener que trabajar en la misma vertical. No puedes irte a más de 30 grados fuera de la vertical donde está el propio dispositivo retráctil, porque entonces algunos de ellos ni siquiera funcionan. O sea, ya no solamente que luego vas a tener un balanceo y un golpe, sino que algunos ni siquiera funcionan con más del 30 grados y directamente no bloquean hasta que no alcancen los 30 grados. ¿Verdad? O sea, cuidado con ello, pero siempre que puedas, trabaja con ello. Y luego trabajando con cestas colocadas en horquillas de montacargas, ¿dónde se realiza el anclaje? En España, por ejemplo, está prohibido utilizar horquillas en montacargas, ¿de acuerdo? Tiene que estar homologado. Y siempre, en todo caso, el anclaje por dentro y en la barandilla intermedia, o lo más bajo posible, pero siempre por dentro, porque estás limitando el factor de caída. Nunca anclarte por fuera y sobre todo en cualquier plataforma elevadora, nunca anclarte en la estructura a la que tú estés accediendo. Siempre a la propia plataforma y por dentro, que es como vienen las instrucciones de uso de las plataformas. ¿De acuerdo? O sea, eso es muy importante. Me dicen aquí 30 grados de la horizontal o vertical. 30 grados de la vertical. Estás hablando, imagino, del yo-yo, ¿no? Del retráctil. Lógicamente, no puedes irte a más de 30 grados de la propia vertical. O sea, tienes que tener el sistema retráctil por encima tuyo, justamente por encima tuyo. Bueno, amigos, tengo que acabar porque se me ha acabado el tiempo. Ya son las 7 y tenemos que cerrar. Muchísimas gracias por vuestra atención. Al final ha habido bastantes asistentes, me alegra muchísimo. Y bueno, pues cualquier duda, pues estamos a vuestra disposición. ¿De acuerdo? Enealde y yo particularmente. Muchas gracias y muchos saludos.